a hablar de la formación o deformación del lector, ¿no? Como ente capacitado para enfrentarse a un texto. Cuando estaba preparando mi presentación, mi hija de 9 años me preguntó que qué estaba haciendo, ¿no? Entonces ya le comenté que iba a hacer una presentación sobre la lectura, sobre cómo se forma el lector, y bueno, ella me dijo que por favor les leyera una poesía de su parte. Una de algo de lo que hago casi siempre es regalarle libros, no porque vea le exija que los lea, sino porque el acercamiento de algún modo la va a llevar a la curiosidad, la va a llevar a tomar el libro, a abrirlo, a hojearlo, ¿no? De algún modo es un primer acercamiento. Entonces, ella me pidió que les leyera una poesía que le gusta mucho y se llama La Mañana. Llega el sol y nos trae el regalo de un día, para que lo llenemos de sueños y alegría. Con olor a verbena, con sabor a sandía, cada minuto tiene su propia melodía. La mañana comienza, toda luz y armonía. ¡Qué regalo, qué fiesta, que viva el nuevo día! Es de Antonio Orlando Rodríguez, y bueno, es una selección de poesía para niños, ¿no? Después hablamos de este tipo de libros. ¿Por qué titulé la presentación como la de, entre corchetes, formación o deformación del lector? Porque voy a hablar de algunas situaciones que, si no se cumplen, llevan, por supuesto, al sujeto, al individuo, al hombre, a deformarse. Y entonces, vamos a hablar más que nada de esta formación que implica el tener un texto enfrente. Por favor. Voy a comenzar, por supuesto, con lectura. En algún momento me planteé si contarles el mito, pero dije, bueno, es algo sobre lectura, mejor leemos, ¿no? Con un mito que se llama Teut y Tamus, que aparece en una de las obras de Platón. Como tenemos referencia del proceso histórico de transmisión de los autores clásicos, bueno, Platón se sitúa en la Grecia clásica y es uno de los filósofos más importantes del mundo occidental, por supuesto. Dice este mito, esta es una parte que le toca a Sócrates dialogar. Dice Sócrates: pues bien, oí que había por Náucratis en Egipto uno de los antiguos dioses del lugar, al que por cierto está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre de aquella divinidad era el de Teut. Fue quien primero descubrió el número y el cálculo, y también la geometría y la astronomía, y además el juego de damas y el de dados, y sobre todo las letras. Por aquel entonces era rey de todo Egipto Tamus, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llamaban Tebas egipcia, así como a Tamus llamaban Amón. A él vino Teut y le mostraba sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía, y conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o desaprobaba, según le pareciese bien o mal lo que decía. Muchas, según se cuenta, son las observaciones que a favor o en contra de cada arte hizo Tamus a Teut, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero cuando llegaron a lo de las letras, dijo Teut: este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero él le dijo: oh artificiosísimo Teut, a unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. Porque es olvido de lo que producirán en las almas de quienes las aprendan al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad.
porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de las cosas, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. ¿Por qué traigo este mito? Porque es importante reconocer que en este tiempo la lectura o las letras significaban algo muy distinto para lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? En este tiempo, ¿qué es lo que pasa? Los filósofos griegos ven un problema en el estudio de las letras, ¿no? Porque se va a perder la memoria si todo está escrito. Estas culturas tenían la costumbre, tenían ya en sí mismas el aprender de memoria la información, el conocimiento, y todo se debe porque los libros eran distintos. ¿Alguien sabe cómo eran los libros en la época griega? Ajá, exactamente, eran rollos de papiro antes que pergamino. Primero eran rollos de papiro, y entonces para revisar el final de una obra tenían que recorrer todo el rollo, ¿no? Y entonces eso les llevaba más tiempo, y por eso la memoria tenían que cultivarla más para poder llegar al principio o al final del libro. Entonces, este mito lo que nos refleja es el conocimiento de las letras desde otra perspectiva, desde otra cultura. Sin embargo, ya para nosotros, las letras significan algo muy distinto. Es decir, las letras en relación con lo que se lee, ¿no? A eso me refiero. Para nosotros, ¿qué es la lectura? ¿Alguien? Bueno, es que la lectura tiene distintos propósitos, ¿no? Ajá. Nos permite viajar sin necesidad de movernos de lugar, nos permite enriquecer el vocabulario, nos permite adquirir conocimientos, nos permite mejorar nuestro vocabulario, nos permite razonar de modo distinto. Eso permite, claro, pero ¿qué es? Bueno. ¿Qué es? ¿Es conocimiento? ¿Nos imprime conocimiento, sí? Experiencia, exacto, dijo la palabra, decodificar, ¿no? Decodificar signos. La siguiente, por favor. Entonces, en relación con este mito, en el que las letras se ven de un modo muy distinto, nosotros tenemos una percepción específicamente de la lectura o del acto de leer, sobre todo, a partir de la decodificación. Estas son definiciones de la Real Academia, por supuesto, y hay muchas definiciones. Yo traje solo las acepciones necesarias para nuestra plática. Primero, ¿qué es leer? Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados, ¿no? Decodificar, es decir, yo voy tomando las letras, voy tomando las consonantes, las vocales, las uno y me forman sílabas, y luego esas sílabas forman palabras y esas palabras forman frases, y así sucesivamente hasta tener una idea completa. Otro de los significados es comprender el sentido de cualquier representación gráfica, leer la hora, una partitura, un plano, porque no solo el texto se lee, ¿no? También leemos la imagen, por ejemplo, también leemos la música, ¿no? Leemos los gestos, ¿no? Me estaban contando que su plática anterior fue sobre algunos gestos, ¿no? Que se hacen o lo que se debe hacer para la promoción de la revista. Entonces, grosso modo, ¿no? Eso también lo leemos los gestos, ¿no? Leemos cuando alguien está enojado o cuando alguien está feliz, ¿no? Leemos las expresiones. Y la tercera acepción, entender o interpretar un texto de determinado modo. Eso es fundamental, porque ya no solamente se va a relacionar con la decodificación, es decir, con que yo diga, esa es una Q, una U, una E, no, sino que se va a relacionar con la abstracción de conocimientos, con el apropiarse el conocimiento del texto. Ahora, esta tercera acepción se relaciona con nuestro objetivo. La siguiente, por favor. La lectura, ¿no? Y ya ven que la RAE para eso es especialista, para enlazar palabras, ¿no? Buscamos un término y nos manda otro y luego a otro y luego a otro. Entonces, si buscamos lectura, nos dice que es la acción de leer. Ya sabemos qué es leer. Y luego dice en otra acepción,
interpretación del sentido de un texto, se empatan con la lectura, ¿no? Es decir, la acción de leer y la lectura van a llevar a la interpretación de un texto, ¿no? Eso es fundamental. ¿Por qué interpretación? Ojo, ya no solo comprensión, es decir, ya no solo que yo sepa decir lo que está diciendo el autor, sino interpretación refiere a que me lo voy a apropiar, ese conocimiento, y voy a relacionarlo con mi contexto, ¿sí? Si yo leo algo, no solamente lo voy a ver a partir del autor, sino a partir de mí mismo, ¿no? Ya va a la interpretación. Entonces, en ese sentido es fundamental hacer esta distinción entre solamente decodificar, comprender e interpretar. Son 3 actividades distintas. Por favor, sí. Ahora, básicamente, hay un autor mexicano, un estudioso mexicano, que ha influenciado mucho en el mundo de la lectura. No sé si ustedes han oído hablar de Felipe Garrido. Por ahí alguien que haya oído hablar de Felipe Garrido. Ha realizado distintos estudios acerca de la formación del lector, pero algo importante, muchos autores lo han hecho, por supuesto, pero algo importante de Felipe Garrido es que él es mexicano y hace sus estudios a partir de lo que conoce en México, es decir, del contexto mexicano. Si después ustedes tienen oportunidad de leer algunas de sus obras, lo recomiendo muchísimo, porque a partir de allí, yo pude haber tomado teorías muy complejas acerca de la lectura, sin embargo no nos van a servir, porque siempre hay que adecuar el contenido al contexto, y nosotros estamos en un contexto muy específico lector. Primero, se dice que en México no se lee, pero yo creo que sí se lee, ¿no? En mayor o menor medida se lee. Se dice que lo que leemos no lo comprendemos. Eso sí es muy cierto. Muchas veces no lo comprendemos y lo podemos ver en por ejemplo, si ustedes son maestros o conviven con maestros, ellos les dirán, es que mis alumnos no entienden o no comprenden lo que leen, ¿no? Y eso es muy cierto, porque podemos leer pero no comprender. Decodificamos pero no damos el siguiente paso. Entonces, por eso para mí fue muy importante retomar el nombre de Felipe Garrido, porque todos sus estudios se centran en la enseñanza de la lectura en México, pero sobre todo, no solamente se queda allí, sino que conmina a los maestros, al gobierno, a la sociedad en general a la lectura. Y bueno, a partir de allí yo tomé las ideas básicas, porque es uno de los mayores investigadores en el ámbito de la lectura. Y bueno, esta cita viene de uno de sus escritos, es decir, es una referencia indirecta. Como ya lo habían mencionado bien hace un momento, la lectura abona al lenguaje, ¿no? La lectura va a darnos herramientas lingüísticas para poder expresarnos. Y entonces Juan José Arreola dice que el lenguaje modela el espíritu, que a su vez modela, la lectura, no es el lenguaje, es la lectura al principio, no sé qué pasó allí, pero la lectura modela el espíritu, que a su vez modela el lenguaje, ¿sí? Porque es una cadena. Nuestro modo de hablar es nuestro modo de ser, el espíritu solo puede ampliarse en términos del lenguaje, ¿sí? Es decir, esta lectura va a abonar a nuestro conocimiento del lenguaje, pero no solo eso, va a modelar nuestro espíritu, va a inferir en nosotros, porque hay muchos textos que podemos aceptar o rechazar dependiendo de lo que digan, y sobre todo los aceptamos cuando significan algo para nosotros, o cuando son significativos. Entonces, y bueno, este espíritu a su vez modela el lenguaje, nos va a dar herramientas para expresarnos de una forma distinta. Ya no solamente nos vamos a quedar con lo que conocemos o con nuestro contexto, sino nos va a llevar, como decía Norma, está chiquita, como decía Norma, nos va a llevar de viaje, ¿no? Y nos va a incrementar nuestro vocabulario. Y entonces eso va a hacer que cambie nuestro modo de ser, de hablar. Ese hablar se va a transformar. Ustedes se han dado cuenta cómo progresivamente alguien que estudia medicina, derecho o ya simplemente la universidad va cambiando su forma de hablar, porque va adquiriendo nuevo vocabulario, ¿no?
Y entonces hay momentos en los que si dos abogados se ponen a hablar no les entendemos, ¿no? Ya tienen un lenguaje específico, decodifican un lenguaje específico entre ellos mismos. Entonces va modelando, pero no es necesario que seamos profesionistas para modelar nuestro espíritu, ¿no? Y que se modifique nuestra forma de hablar. Eso no es necesario, yo lo pongo como ejemplo. Nosotros podemos leer cualquier cosa sin necesidad de estar estudiando, ¿no?, el bachillerato o la universidad o X. Y bueno, el espíritu, esto es que es fundamental, que el espíritu solo puede ampliarse en términos del lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué creen que diga Juan José Arreola que el espíritu solo puede ampliarse en términos del lenguaje? En su tiempo la ética, los valores y todo lo que conllevaba ser un ciudadano, conllevaba ser o pertenecer a un estado específico, a un pueblo específico, tiene que ver con el espíritu y cómo se puede ampliar, ¿no? Entonces por eso se producen estos textos. Ahora, hay algo muy cierto. Actualmente tenemos todavía bastante analfabetismo. No tanto como en otras épocas. Se ha llegado a erradicar el analfabetismo en algunos países. Y aquí en México es poco. Pero aunque haya analfabetismo, aunque no haya analfabetismo, debe ser analfabetismo real, es decir, el que la persona no va a decodificar. No puede decodificar porque no conoce las letras. No puede hacer la asociación entre una consonante y una vocal para formar una sílaba. Entonces, aunque hay muy poco analfabetismo real, lo que tenemos es un analfabetismo funcional. Es decir, sabemos leer, decodificamos, pero nos quedamos en ser lectores elementales, no vamos más allá. Y bueno, este señor dice: yo sé leer y escribir muy bien, copien estos dibujos. Es decir, no asociamos la decodificación con el contenido del texto. Y eso es lo que pasa muchas veces, no se asocia la decodificación. Incluso puede suceder en niveles universitarios elevados. ¿Por qué? Porque alguien que lee textos técnicos, por ejemplo de medicina, de derecho, de ingeniería, ¿qué le pasa cuando lee una novela? No va a captar el sentido. ¿Por qué? A lo mejor sí, ¿no? Digo, es una generalización, pero si nos quedamos en la lectura de textos técnicos, la literatura ya no va a significar lo mismo. Entonces tienen que enseñarnos a leer literatura, que es distinto. Tienen que enseñarnos a analizar, no sé, un estudio sobre la sociedad, por ejemplo, porque nos estamos enfocando en otro tipo de textos. Entonces, muchas veces nos quedamos en el analfabetismo funcional. Eso es una realidad y algo que debemos combatir. Y entonces dice, en uno de sus artículos, dice Felipe Garrido, que la alfabetización, por supuesto que debe procurarse, pero no solo eso, no nos debemos quedar en eso, el gobierno no debe quedarse en eso, tiene que ir a la formación lectora. No solamente es enseñarle a leer a las personas, sino cómo leer, para qué leer y por qué leer, es decir, ir más allá. Ahora, ¿cómo se forma un lector? Primero, antes de desarrollar la pregunta la respuesta de la pregunta cómo se forma un lector, vamos a ver por qué se forma un lector. ¿Por qué debe formarse un lector? Para transmitir un mensaje. ¿Para qué más? Perdón, ¿por qué más? Para tener conocimientos, para conocer, para ¿Por qué? aprender. Porque quiere aprender, porque quiere conocer. Ajá. Primero, ya habíamos hablado un poco del lenguaje. Vamos a tener un manejo del lenguaje. Pero ojo, no solo por leer vamos a tener un manejo del lenguaje, es decir, no solo por decodificar. Vamos a tener un manejo del lenguaje cuando seamos conscientes de lo que leamos. Porque si nosotros nos ponemos a leer sin un diccionario a un lado, ¿no?, o sin tener conciencia de que cualquier palabra se puede
entender el mensaje. Entonces, allí es donde el lector tiene que ser un esfuerzo. Bueno, el lector consciente. Y bueno, este manejo del lenguaje también nos va a llevar al manejo de ideas. Porque así, yo cuando esté leyendo puedo decir, ah, sí estoy de acuerdo con el texto. Pero también puedo decir, no, no estoy de acuerdo con el texto. Es decir, me va a producir la lectura ciertas ideas. Si este es un texto teórico o un texto científico, pero me va a producir también sentimientos cuando es un texto literario. El texto literario es lo que, uno de los objetivos es la recreación del lenguaje, y entonces produce sentimientos y produce emociones. Incluso hasta las noticias nos producen emociones. Cuando leemos alguna noticia de alguna injusticia, nos produce coraje o alegría cuando leemos algo bueno, ¿no? para que se está realizando. Sí. Ahora, ¿para qué leer? Ese fue el porqué, ¿no? Porque vamos a manejar el lenguaje y ese lenguaje conlleva ideas, emociones y sentimientos. Pero ahora, ¿para qué vamos a leer? Dice Felipe Garrido que no solo para leer poesía y grandes novelas, que es la literatura por lo que empezamos, ¿no? O cuentos, sino para resolver problemas en otros campos, como la política, las finanzas, la medicina, la ingeniería. A final de cuentas puede contribuir a mejorar cualquier actividad. No se va a quedar solo la lectura en la literatura. La lectura nos ayuda a mejorar cualquier actividad en distintos ámbitos, aunque no seamos abogados, aunque no seamos médicos, aunque no estudiemos finanzas, aunque no estudiemos ciencias políticas. Esa lectura nos lleva a mejorar nuestras actividades como ciudadanos, porque en principio somos individuos, pero pertenecemos a una nación y somos ciudadanos de esa nación. Perdón, aquí está la ficha de la referencia de la cita. El libro, uno de los libros fundamentales de Felipe Garrido es El buen lector se hace, no nace. Ese es digamos, el desarrollo teórico que presenta el autor, ¿no? Ahora sí, ¿cómo se forma un lector? Nosotros hemos visto que, por ejemplo, en los niveles básicos, o incluso en preescolar, aunque los niños no leen, las maestras les leen. En primaria, pues ya comienzan con sus primeras letras, comienzan a leer poco a poco, pero no leen textos científicos, textos teóricos. Comienzan por leer lo más sencillo, literatura. Pero dentro de la literatura no leen todo. ¿Qué leen los niños? Cuentos, exacto. ¿Por qué? Son historias. Motivan la imaginación. ¿Tiene qué? La mayoría de sus cuentos presenta imágenes. Ajá. Desarrollan la creatividad. Pero ¿saben por qué sobre todo cuentos? Porque son cortos. No es que los niños no puedan leer algo largo, pero se inicia con algo corto para que gradualmente, por eso la lectura gradual, vaya aumentando la atención, porque el niño juega, y que juegue no es malo, yo creo que está muy bien que un niño juegue y que siempre haya gritos, cuando hay un niño es normal. El problema es que no podemos dejarle leer lo que sea, tenemos que darle textos que abonen poco a poco a su formación lectora. Por eso la lectura gradual, que sea de acuerdo a su desarrollo. Exactamente, de acuerdo con su desarrollo, de acuerdo con su edad, de acuerdo con sus intereses. Porque a lo mejor yo le compro poesía a mi hija, ¿no? Pero a lo mejor ella me dice que no me gusta la poesía. Yo quiero algo de dinosaurios. Entonces ahí también uno tiene que ir graduando los temas. ¿Cómo se forma un lector? Pues con esto, con literatura, historietas, novelas, libros de consulta. Ojo, esto de los libros de consulta es en un primer momento como apoyo para la literatura, porque no vamos a tener todas las palabras
a la mano. Muchas veces los niños nos dicen, ¿qué significa tal concepto? Bueno, tal palabra. Entonces necesitamos libros de conocimiento, pero básicamente comenzamos con la literatura. Literatura graduada, para que ya el bachillerato, la universidad puedan y estén entrenados, no estamos hablando como eso de eso del entrenamiento, estén entrenados para leer textos más complejos. Dice Felipe Garrido que un lector se forma como un juego, porque no hay nada más serio que un juego. ¿Cómo jugamos? A ver, ¿qué es un juego? ¿Cómo? Tiene reglas. Y si las reglas no se cumplen, ¿qué pasa? No se puede jugar y hay peleas, ¿no? Bueno, pensamos en los niños de peleas. Bueno, también los adultos, ¿no? Tiene reglas y se tienen que respetar. No hay nada más serio que un juego. ¿Qué más? Hay como mucho interés por tener, o sea, no sé, por tener ganar o por tener sí, el objetivo es ganar, pero básicamente ¿por qué jugamos? Por diversión. Por diversión, por participar, por interactuar, ¿no? Por interactuar con el otro. Por eso jugamos. Porque no sabemos si vamos a ganar. Claro, al principio el niño se enoja y empieza a llorar porque no gana, ¿no? Pero ya eso tiene que ver con otros factores de crecimiento. En un principio, si nosotros como adultos jugamos, estamos seguros que a lo mejor no vamos a ganar, o estamos, es decir, jugamos sin intenciones de ganar. Entonces, nada es más serio que un juego, por las reglas, porque cada uno cumple un rol de acuerdo con las reglas y porque hay diversión. Y así se tiene que enseñar a un lector a leer como un juego. ¿De qué forma ustedes, qué pasos implementarían para enseñarle a leer a alguien como un juego? ¿Qué harían? Una lotería, jugar, pero el texto. El tiempo no lleva, o sea, según, pero que ahí por medio de las imágenes. Por medio de, bueno, quedamos que sí se pueden leer las imágenes, por supuesto. Exactamente. Decía acá Marcela que sea de interés. Por eso, ¿no? Primero, que le interese el tema o a la persona, porque no es necesario que sea un niño. Podemos enseñarle a leer a un adulto. Encontrar las veces que se repite una palabra. Encontrar las veces que se repite una palabra, ¿con qué finalidad? Pues a estimular la actividad, porque a lo mejor no quiere leer, se las ha aburrido. Ay, pero si busca palabras igual se le va a hacer aburrido. Es mejor buscar una, leer muchos alumnos. Bueno, sí, claro, eso se llama lectura exploratoria. Ajá. La lectura exploratoria que nos permite ver primero qué tiene el libro o la lectura, es decir, que va por el título, el autor, los conceptos, si hay imágenes relacionadas el concepto con la imagen. Ya cuando estamos en otros niveles que no estamos leyendo literatura, la lectura exploratoria se centra en la revisión del título, del autor, del índice del libro, de algunos párrafos. Entonces, sí, claro, por lectura exploratoria podríamos comenzar con el juego, ¿sí? En el caso de niños, por ejemplo, para el juego, cuando uno les lee un cuento, bueno, es algo que por estrategia como catequista, además con diálogos, el ponerle vocecitas a los personajes, ¿no? Ir modulando la voz de acuerdo al personaje. La dramatización, exactamente. Y es lo que le digo a los alumnos, ¿verdad? Si hay signos de interrogación, hagan las expresiones. Si hay signos de admiración, hagan las expresiones. Porque yo no voy a leer como se forma un lector. ¿Cómo se lee, Francisco? ¿Cómo se forma un lector? Exactamente, con énfasis. Simplemente este tipo de marcas de puntuación, de signos o
a ser la lectura? Amena, interesante, emocionante, pero sobre todo un elemento fundamental va a ser en voz alta. ¿Qué pasa cuando la lectura es en voz alta? ¿Nos escuchamos nosotros mismos? ¿Nos escucha el otro? Ojo, eso implica que no va a leer el niño. ¿Quién va a leer? Si es un niño, pues, por supuesto. El adulto. Va a leer el adulto. O va a leer el que esté enseñando a leer. Porque tiene que poner el ejemplo. Eso es fundamental. Tiene que poner el ejemplo. Entonces pensemos en la lectura como un juego. La emoción del juego se contagia. Sí. La lectura se tiene que contagiar. Así como la emoción del juego se contagia, la lectura se tiene que contagiar. Eso es fundamental, sobre todo en los niños, pero también en los demás. ¿Qué pasa cuando estamos leyendo algún cuento, alguna novela y le contamos a alguien? Incluso cuando vamos a ver una película. Y se la contamos de tal manera en la que la otra persona dice, sí, quiero verla, ya me intrigó, ya me emocioné, ¿no? Es lo mismo. Regreso al para qué. Porque no solamente la lectura va a mejorar nuestras actividades en la sociedad, la lectura va más allá. Dice Felipe Garrido que ¿para qué? Para formar alumnos, artistas, dirigentes, trabajadores, profesionistas, empresarios, ciudadanos más capaces. Puede cambiar nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. Esos ciudadanos más capaces pueden cambiar su contexto. Pueden constituir la revolución educativa, social y cultural más importante que haya habido en nuestra historia. Es decir, no solamente queda en el individuo, en su contexto y en mejorar su actividad. Queda en la historia, en qué va a realizar cada uno como ente social y cómo esa realización va a inferir en la historia. Es decir, ¿para qué nos serviría a nosotros leer, por ejemplo, un documento como el Diario Oficial de la Federación? ¿Alguien sabe qué es el Diario Oficial de la Federación? Sí, es un cuaderno que sacan de las dependencias para dar información sobre reglamentos, fijaciones, bueno, cómo fijar algunas cuestiones de comportamiento social, etc. Exacto, ahí se publican las leyes. Se publican las leyes y el ciudadano tiene que leerlo para conocer qué leyes se publican. Y entonces, ¿para qué nos serviría leer el Diario Oficial de la Federación? Para no incurrir en faltas sobre Y para exigir que no haya faltas y delitos, exactamente, y exigir derechos. También para conocer responsabilidades. También para saber qué programas se aprobaron cada año. Exacto. ¿Cuál es el programa de este año que yo gobierno? Viene en marzo, se publica el cómo se hace el no hacer eso, cómo está la salud, todo eso se publica en marzo. Estás en esa línea de que saber lo que es una novedad de esta. Exacto, y eso ya no infiere solo en mi actividad como individuo, ya infiere en mi país, en mi participación social, en mi participación política. Por ahí decían los griegos que el hombre era un zoon politicón. ¿Qué es eso? Un animal político. Ajá, ¿y a qué se refería? A la participación política, es decir, un animal, un hombre social, un ente social. Porque no es solo, participamos en sociedad. Y entonces la lectura no solamente se va a quedar en mejorar nuestra actividad, sino que nos va a llevar a un mejoramiento más allá de nosotros mismos, incluso histórico. Por favor, sí. ¿Qué hace falta para lograr? Dice Felipe Garrido, que hay que leer 10 o 12 minutos diarios. Entonces, ¿qué hace falta para lograr 10 o 12 minutos diarios de lectura por placer en las aulas? Él comienza con las aulas porque es el elemento en el que todos los niños o todas las personas, niños, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, tienen contacto con la lectura, porque todos tenemos distintos contextos. Entonces él dice que se tiene que leer 10 o 12 minutos diarios, que el maestro
obligación, no porque diga el maestro, híjole, me toca leer, pues a ver qué escojo. No por obligación, por gusto. Y con todas las características que ya dijimos, ¿no? Lectura en voz alta, lectura dramatizada, incluso sin necesidad de tener que enseñar algo, solo por el gusto de leer, para que ese gusto de leer se contagie. Y entonces, dentro de nuestro contexto educativo, primero, que debemos tener conciencia del problema que representan millones de personas que han asistido por muchos años a la escuela y que sin embargo no han adquirido la costumbre de leer. O se quedan lectores elementales con textos técnicos. Hay que reforzar el convencimiento de que ningún sistema ventaja la lectura en voz alta para formar lectores. Para la formación de lectores es fundamental la lectura en voz alta. Y esa lectura en voz alta tiene que ser dramatizada, porque si no, ¿qué hacemos? Nos dormimos, ¿verdad? Nos dormimos y decimos, incluso si alguien lee nos da más sueño. Y entonces tenemos que alzar la voz y hacer implementar distintos recursos para poder llamar la atención y captar la atención del otro. Y bueno, también tenemos que reforzar las habilidades de los maestros como lectores en voz alta. Se aprende a leer mejor, más o menos como se aprende a bailar mejor, siguiendo los pasos de quienes lo hacen mejor que nosotros. Eso es fundamental. Ahora, yo diría que no solo los maestros, desde casa, porque todos sabemos decodificar, todos tenemos esa capacidad, o bueno, la mayoría de las personas que están alfabetizadas pueden decodificar un texto. Lo que hace falta es capacitarnos y reforzar nuestras habilidades, porque tenemos una responsabilidad, ya no solo con nuestra familia, sino social. Ahora, por ahí tú dices de, no soy un buen lector. Y justamente, siempre le digo a Francisco que me acuerdo de él, es que él me dijo una vez que no era buen lector, pero yo dije, no es que no seas buen lector. Primero, hay que tener hábitos de lectura. Sí se forman buenos lectores, por supuesto, pero para ser conscientes de ello, primero hay que tener hábitos de lectura. ¿Ustedes saben a qué me refiero cuando digo hábito? Costumbre, ajá. Gusto. ¿Cómo? Constantemente, ajá. Repetición, bueno, sí, pero es un buen hábito. ¿Qué más? Incluirlo en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Porque a veces nos vamos nada más a leer una cosa, pero por ejemplo, hablando de la universidad, ¿no? Yo trabajé un tiempo en la universidad y no leía los letreros de la puerta que decían, primero anótate en la libreta, y se pasaban, incluso decían, antes de cualquier pregunta, anótate en la libreta, y pasaban y decían, oiga, ¿ya se anotó en la libreta? No, es que nada más una pregunta rápida. Ya ni yo no quería decir, ¿Qué más? La comprensión, a ver si pueden usar esto de ¿no? Ser conscientes de lo que vamos a leer. Primero, ser conscientes de lo que vamos a leer. Porque tenemos tipos de lectura. Es decir, cuando estoy leyendo las noticias en Facebook, leo con unos objetivos. O enterarme del chisme, enterarme de una noticia, enterarme de qué hizo el presidente ayer, enterarme de las mejores imágenes del día, no lo sé, ¿no? Pero cuando leo un texto teórico, tengo otros objetivos. Mi curiosidad, la curiosidad que tengo al leer las noticias de Facebook no es la misma que tengo al leer un texto teórico. Es distinta la curiosidad. Y entonces debo preparar
para leer cierto tipo de textos, por ejemplo los textos de la universidad, del bachillerato, estos textos de la escuela, textos escolares básicamente. Tengo que preparar una mesa en donde haya buena luz, tengo que preparar un cuaderno donde yo pueda tomar notas, tengo que preparar un diccionario, que es fundamental, siempre es fundamental el diccionario, tengo que prepararme mentalmente para leer unidades de texto, porque si no, después cuando vuelva a leer ya no me voy a acordar de lo anterior. Debe ser un espacio que no tenga frío ni calor, es decir, que esté templado. Y debe haber ciertas condiciones para que yo pueda leer y tenga estos hábitos de lectura. Porque siempre le digo a mis alumnos, ¿qué pasa si leemos en la cama? Dormimos, ¿no? Y más con el cansancio que siempre tenemos. ¿Qué pasa si leemos en el metro? No se puede. Incluso, y yo he visto gente que va con el libro así, ¿no? Y van todos moviéndose en el camión, en el metro. No se puede leer. Necesitamos espacios específicos para leer. Y entonces, esos son los hábitos de lectura. Que procuremos que nuestro espacio para la lectura sea adecuado, sin distracciones, por supuesto. Eso es fundamental. Debemos tener claros nuestros objetivos de lectura. ¿Para qué voy a leer este texto? Pues para pasar mi materia de la universidad, para pasar mi materia de bachillerato, no sé, ¿no? Para tener una calificación, pues puede ser, pero si yo soy consciente de lo que estoy haciendo, no solamente voy a leer el texto para la calificación, sino para ver qué es lo que va a significar ese texto en mi vida. Eso es fundamental. Ahora, también debo tener muy claro, debo ser muy consciente de qué es la comprensión lectora. Y aquí hay algo fundamental. En esa conciencia que tomo acerca de la comprensión lectora, debo establecer muy bien qué es lo que dice el autor, o qué es lo que dice lo que estoy leyendo y qué es lo que yo pienso de lo que estoy leyendo. Porque algo que pasa mucho en los alumnos, y a nivel de licenciatura es lo mismo, no es que ahora avancen los alumnos y perfeccionen la lectura, no, realmente hay bastantes fallas a nivel universitario. Algo que sucede mucho es que leen y lo que leen lo dicen muy distinto a lo que comprenden. Realmente no están comprendiendo. Distorsionan lo que dice el autor. O también lo recurrente. Cuando leen y están escribiendo sus trabajos de lo que leyeron, no dicen que lo dijo el autor, se lo apropian. Y eso también es común. Pero pasa porque tenemos dudas en dónde está la idea que tengo como lector y dónde está la idea, hasta dónde llega la idea que tengo como lector y hasta dónde llega la idea que el texto me está dando. Eso hay que empezar a establecerlo. Y bueno, la comprensión lectora se va a encargar de eso. Y bueno, para eso también hay algunos talleres, porque no es algo que se dé solo con la lectura. Sí se va a dar leyendo, pero también tienen que enseñarnos cómo vamos a comprender los textos. Y bueno, para concientizarnos también sobre si soy un buen lector o no, tengo que aplicar niveles de lectura. Porque no solamente leo y comprendo, sino que hay ciertos niveles que me van a llevar a conocer qué es lo que voy a comprender. ¿Cuáles son los niveles de lectura, Luis? ¿Son 8? Ay, ¿cuáles 8? Sí, yo estoy viendo la clase consciente, ¿no? Ahora van a leer, o sea, leer, y luego también a buscar las palabras. No, esos son los pasos, los niveles de lectura. Semántica. Crítica, analítica. Tenemos un primer nivel de lectura literal. Nivel literal, es decir, lo que el texto me dice, que si yo hago una pregunta, esa pregunta se va a responder con lo que el texto dice. Nivel literal. Luego un nivel inferencial, que cuando yo leo el texto,
voy a deducir algo, voy a inferir la información. Uno de los ejemplos básicos o más fáciles para comprender el nivel inferencial es cuando yo les hablo, por ejemplo, de los zares. ¿Qué se les viene a la mente? Del zar. Rusia, exactamente, esa es la inferencia, porque yo no les mencioné Rusia, yo les mencioné el zar o los zares. Y cuando se conecta nuestro conocimiento con la palabra zar, ¿qué es lo que surge? Rusia, algo que yo no mencioné. ¿Sí más o menos me explico lo inferencial? Ahora vamos a hacer un ejercicio sobre eso. Y después tengo el nivel crítico. El nivel crítico de lectura es en el que yo establezco un juicio de valor cuando voy a decir si algo es bueno o malo. Voy por niveles. ¿Sí? No es que si yo llego al nivel crítico soy mejor lector, no. Los niveles de lectura te van a servir para diferenciar la información. Cuando yo sé diferenciar estos niveles, voy formándome como lector, pero no quiere decir que si llego al crítico ya soy un excelente lector, no, simplemente me forman como lector, ¿sí? Entonces, el nivel literal, el inferencial y el crítico. Sugerencias. Bueno, primero, la lectura tiene que ser voluntaria. No podemos obligar a nadie a leer. ¿Cómo harían para que la lectura sea voluntaria? Bueno, a menos que estén llevando la materia de análisis de textos literarios y tengan que leer cosas también. Pero ¿qué harían para que la lectura sea voluntaria? Que le guste. ¿Qué? Que le guste. Que a la persona le guste el tema. ¿Qué más? Conscientes de que Debemos ser conscientes de que nos va a ayudar a nosotros. Pero si usted... ¿Cómo, perdón? Raimundo. Si usted, Raimundo, quiere enseñarle a alguien a leer, pero no lo va a forzar, ¿qué haría? los sobornamos. Le pagamos, no. Bueno, Lo hago que se interese platicándole algo de lo que quiero que veas. Lo hago que se interese platicándole, claro, así como platicamos de las películas, ¿no? Ya decía yo hace un momento. ¿De qué otra forma? ¿De qué otra forma podemos hacer que la lectura sea voluntaria? Pues dejando la lectura al alcance, ¿no? Dejando la lectura porque al pues alcance, si queremos claro. que lea y no hay libros, pues está como en chino, ¿no? Exacto. Uno de los tips que yo les puedo dar es que siempre, cuando vayan a un cumpleaños, regalen libros. No regalen otra cosa, regalen libros. Eso es fundamental. Porque si a lo mejor el niño no lo lee inmediatamente o la persona no lee inmediatamente, pero lo va a tener allí, va a tener un precedente y en algún momento tendrá la curiosidad de leer. Y también que la portada sea atrayente. Eso llama mucho la atención. Sí, claro, dependiendo de la edad del lector, claro. Hay, por ejemplo, han estado sacando algunas ediciones en otras editoriales, no en San Pablo, pero las he visto en otras editoriales, de literatura clásica, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, ¿no? Y tienen el libro todo negro y las letras son blancas y los dibujos son medio góticos y eso, por ejemplo, para los adolescentes pues es muy atractivo, ¿no? En lugar de estar leyendo, no sé, ya es literatura clásica, literatura canónica que tiene otra presentación y puede ser atrayente. Sí. Bueno, yo tuve una experiencia con mi papá. Ajá. Él nos compró enciclopedias y él nos decía, ahí están los libros, no los leas, nada más sácalo, ojéalo y ya después nos decía, habrá algo que te llame la atención y si no, pues vuélvelo a guardar. Entonces, en algún momento, pues yo lo sacaba y ahora sí que obedecía a mi papá. Y yo recuerdo mucho que cuando yo entré a bachillerato y me pidieron en física, química, un experimento,
como en automático, se me vino una página por la pura palabra. Dije, yo vi algo así como esto. Entonces ya fue cuando me puse a buscar que tenía yo el referente ahí. Entonces pude hacer mi tarea por ese ejercicio que decía mi papá, no lo leas, nada más ojealo y si no te gusta, pues mételo y Claro, y así. y en algún momento llega la curiosidad. Sí. Pero ¿saben cuál es el mejor, la mejor actividad para que la lectura sea voluntaria? A ver. Dejar las puertas abiertas, escoger qué leer. También, pero no es la mejor. La mejor, sí, que es prohibirla. Que nos vean leyendo. Que nos vean leyendo. Que nos vean o que nos oigan. Que nos vean al principio, que nos vean y después que nos oigan. Es decir, si lo vemos como una actividad cotidiana, natural, en la que yo me siento a leer 10 o 15 minutos, ¿qué va a hacer la otra persona? Imitar. Imitan, y los niños imitan todo, ¿no? Hasta las groserías. Incluso maestras, a los adultos. Ahorita que ha dicho eso, me recuerda de dos ocasiones. Una vez me preguntó así, oiga, se ve que su libro es muy interesante. Y otra vez otra hermana nuestra dice, oiga, ¿quién lee que se ve que su libro es interesante? Y en dos ocasiones me llamó mucho la atención. Sí, o luego si nos vamos riendo, ¿no? O nos ven riéndonos, o llorando, ¿no? Hay libros que nos hacen llorar. Y se interesan. Eso es lo mejor, para que la lectura sea voluntaria, que nos vea leyendo. Sí, nosotros allá en el pueblo tenemos su casa, y todo el pueblo se un lugar donde leemos. Nosotros usamos abiertos. Pero luego estamos ahí tirando la tienda para hacer las cosas. Y siempre estamos niños y buscando. Llega la gente y nos ve y es y sí hemos visto que la gente luego nos dice, ya, como se saben ustedes, y pasan esos meses a las niños y todo, y luego van a contar por el gusto de que empiezan a ver que hay algo. Exacto. Porque sobre todo, y la literatura es fundamental para esto, ¿no? Para comenzar a que la lectura sea voluntaria, porque que eso por lo voluntario de la lectura, porque nos lleva a viajar, ¿no? Eso es fundamental. Pensemos en los viajes que hemos realizado y las mejores experiencias que hemos tenido en esos viajes. Eso es lo que nos deja la lectura, un viaje. Y entonces, en un principio, si nos ven leyendo, nos imitan, se interesan y la lectura va a ser por gusto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa químicamente en el cerebro cuando tenemos buenas experiencias? Queremos frecuentar, exactamente, eso ya es una reacción química cerebral. Lo frecuentamos y motivamos y queremos repetir la experiencia de la lectura y así sucesivamente. Entonces ya la lectura va a ser por gusto. Lo que decíamos también hace un momento, la lectura es en voz alta y dramatizada. Sobre todo si nos ven leyendo, los niños, ¿no? Son los que más interesan en esto de la lectura en voz alta y son los que más podemos contagiarles desde pequeños y como un juego, como ya habíamos mencionado. Lectura dramatizada, rítmica y enfática igual es fundamental para poder diferenciar a los personajes, que haya animosidad, que se sientan incluidos, ¿no? El sentir que hay participación de la otra persona es muy importante. La lectura en todas partes. Si ustedes van al doctor y están media hora esperando, lleven un libro. Si van a esperar una cita a alguien, lleven un libro. A todas partes lleven un libro. Pero mi mamá es súper lectora, ya es un libro, la radio cristiana. Siempre tiene su visita y están las revistas que le llegan y que llegan los nietos. Y a su abuelita le recuerda sentar en una mesa. Entonces, el estar ahí en acceso al periódico abierto, por ejemplo, yo fui un hermano chiquito, ¿no? Y cuando empezó a ver que los reportes aparecían en el periódico, ya se detenía y abría, porque el periódico empezó a ver que había cosas. Cosas y temas que le interesan, ¿no? Claro, es lo que nos va a llamar la lectura en todas partes, la lectura por influencia. Es decir, si contamos lo que leemos, estamos influenciando a los demás, ya sea en literatura o otros textos.
hacer por interés. Es decir, primero me acerco a ojear, a revisar qué tiene el libro y ya después veo las temáticas que me interesan. Lectura lenta. Hemos visto a lo largo de estos años, muchos años, que se promueven muchos cursos de lectura rápida. Pero ¿por qué la lectura tiene que ser rápida? En el trabajo porque termines de revisar para ser eficientes, pero la lectura tiene que ser lenta. Al menos ese es mi punto de vista y de muchas otras personas, no es exclusivamente mío. Es decir, ¿por qué presionarnos? De por sí vivimos en un mundo muy acelerado, ¿no? Estamos de aquí para allá con mucho estrés, mucho trabajo y todavía nuestra lectura va a ser rápida. Hay que cambiar el chip, nuestro chip sobre la lectura y su rapidez, y hay que disfrutar, porque esa es otra de las características o de las formas. Hay que disfrutar la lectura, porque si no ya no va a ser por gusto, si no ya no va a ser voluntario. La lectura tiene que disfrutarse, tiene que ser lenta, incluso otro tipo de texto, ¿no? Porque en algún momento un alumno sí me dijo, es que quiero saber cómo leer rápido. ¿Para qué? Pues mejor aprender tu ritmo. Pues sí, cuando uno está en la universidad, pues a veces no duerme, le digo, pues ni modo. Hay que no dormir. Creo que esa técnica de lectura rápida, digamos, es para ayudarnos a abarcar muchos temas, por ejemplo, para prepararnos a un examen, que es casi el libro completo, y tienes que prepararnos en unos 20 días antes. Y probablemente sí podemos conocer y aprender muchas cosas con la lectura rápida. Pero ¿para qué darle más prisa a algo que puede ser lento y puede disfrutarse? Sobre todo eso, ¿para qué? Tenemos que pensar en por qué leemos, para qué leemos y cómo leemos. Son las tres preguntas fundamentales. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Sí. Yo, en algún momento le decía a mi hija que se vale botar los libros, ¿no? Tenemos como muy inculcado en nuestra cultura que si agarramos un libro es forzosamente leerlo completo, ¿no? Y yo le decía, por ejemplo, nos dejaron un ejercicio, ahora con esto de la promoción de la lectura, de que el niño tenía que leer el libro y después el papá o la mamá y después hacer como una crítica, ¿no?, del libro. Y me acuerdo que nos dejaron leer que La mecánica del corazón. Entonces yo traía como mucha expectativa del libro y cuando lo empecé a leer dije, bueno, qué libro tan más feo. Y al momento que me tocó a mí mi reflexión, sí le puse. Leí 3 páginas, no me gustó y ya no lo leí. Entonces el maestro me regresó la respuesta y me dijo, la primera señora que me dice que vota un libro. Le dije, es que desde el principio ya me aburrió, no me gustó, no. Siento que estoy leyendo, por ejemplo, un libro que a mí no me gusta. Y es por lo bien escrito que está, es el perfume. Lo estoy leyendo y a mí me llega el olor a pescado que describe, ¿no?, el libro. Entonces como que me hizo asociar la idea en estos 2 libros y ya no pude leerlo, entonces le perdí la atención, la ilusión de ver. Es más, ya regalé el libro. Y mi hija me dijo, mamá, es que a mí se me hizo muy pesado. Pues ponle ahí que... Y dice, es que, y si el maestro me regaña, ya te regaño. Quiere que haga el maestro, ¿no? Se supone que es literatura como de actividad nada más, o es para calificación, y ya pues no pasó nada más que el maestro le llamó la atención que yo le haya puesto ahí. No le entendí, no me gustó y ya no lo terminé. Pero lo importante es que lo terminó de leer. Bueno, su hija. Ella, yo no. Sí. ¿Por qué en la primaria los más toman de velocidad de lectura los bonitos? Es un problema de enseñanza, pero tiene que leer siglo XX, 40. O sea, que lean rápido, no entiendan y si no tachen, ¿no? A mí se me dice como que el niño puede leer despacito y saborearlo, o cubrir con la meta que sinceramente que siglo XX lee, ¿no? O también los maestros de literatura, un libro y otro semana otro libro, otro semana otro libro, o sea, espérate, o si como enseña, si no me gusta no lo leo, si me gusta, le doy 3 vueltas. Cuando es por obligación la lectura, bueno, pues hay que cumplir, ¿no?
este elemento de terminar el libro, aunque sea aburrido, es fundamental porque así vamos a tener bases para poder decir qué fue lo que no nos gustó. Es decir, si yo no lo leo completo, no voy a poder hacer una argumentación acerca de lo que no me gustó del libro. A lo mejor su hija ya pudo dar los elementos necesarios para decir, pues no me gustó esto y esto. Y claro que se vale, porque no vamos a estar de acuerdo con todos, nos va a gustar todo, ya lo habíamos hablado un poquito. Ahora, en relación con la rapidez lectora y los libros semanales y este ritmo acelerado de la lectura, tiene que ver con las políticas educativas, ¿no? Recordemos que uno de los organismos que dirigen las políticas educativas a nivel internacional es la OCDE, de la OCDE. Y entonces, dentro de esas reglamentaciones, lo que se menciona es que los niños tienen que cumplir con ciertas habilidades, y una de ellas es la rapidez lectora. Entonces, tiene que ver desde allá arriba, ¿no? Desde quién está dirigiendo la educación en el mundo o en el mundo occidental y por qué la está dirigiendo de ese modo. Entonces, yo concuerdo con usted, no es que el niño por leer más palabras va a comprender más, ¿no? Muchas veces, a lo mejor sí puede leerlas porque decodifica, pero no va a comprender nada. Lo importante es leer, pero leer por gusto, leer voluntariamente, leer en voz alta. Por eso hay que cambiar todas estas formas de ver la lectura. Y sobre todo, hay que leer. Nosotros tenemos que leer porque no somos el ejemplo del otro. Sí, Carlos. Yo tengo una pregunta. Ahorita, como comentaba la hermana, yo, por ejemplo, antes era de esa gente que leía incluso lo que no me gustaba. Y era como hasta un reto decir, ya agarré este libro, lo voy a terminar porque ya lo agarré. Y hubo un tiempo en el que dije, o sea, como que la vista es tan valiosa, dije que no tiene sentido. Y de hace algún tiempo para acá, hace algunos años, lo que no me gusta, o sea, me cuesta muchísimo trabajo leerlo. Y hay cosas que domino y que las leo, vaya, hasta en este tipo de lectura de zigzag o algo así, que es muy rápida y que la comprendo muy bien. Pero yo he tratado de que me nazca esa voluntad o ese gusto, vaya, de leer lo que no me gusta y no puedo. O sea, me es muy complicado. Y yo a veces, hay por ejemplo, en esa sugerencia, cómo hacerle para que, aunque lo que no te gusta, por ejemplo, ahorita decía, ¿no? Lo que es obligatorio, pues lo tienes que leer. Pero yo a veces, aunque lo lea, no lo entiendo. Si es algo que no me gusta, así sea una página y no me agrada, no lo entiendo. ¿Recuerdan los objetivos de lectura que vimos antes? ¿Cuál es mi objetivo de lectura? ¿Para qué voy a leer lo que no me gusta? Si es una obligación escolar, pues ahí ya no podemos hacer nada, ¿no? Pero ¿por qué leer algo que no me gusta? Si no es obligación escolar. Primero, tengo que ser consciente de por qué lo voy a leer. Si realmente me interesa y quiero leerlo, y aquí si me interesa y quiero leerlo, pues debo tener las herramientas a un lado. Es decir, debo tener un espacio, porque como no me gusta, me estoy condicionando a que en cualquier lugar que yo esté leyendo este texto no me va a gustar. Entonces debo disponer un lugar, debo disponer una libreta, porque dice Carlos, es que no lo entiendo. Debo disponer una libreta para anotar qué es lo que no entiendo. La escritura refuerza la lectura y eso es fundamental. Tener a la mano algo donde escribir y anotar ciertas ideas, un diccionario. Es decir, debemos tener a la mano ciertas herramientas, cierto espacio para poder especificar qué es lo que dice el libro, qué es lo que dice el texto. Pero primero, definir mi objetivo de lectura. Bueno, no me gusta, pero quiero saber sobre el tema porque lo voy a criticar. Y así tu interés y tu concientización de esa lectura va a ser distinta. No sé si me explico. Okay. Es decir, bueno, voy a criticar, pues voy a ver qué argumentos da el autor para que yo dé los míos y dé mi opinión. Pero sí tener todo un espacio específico para la lectura. Porque estamos predispuestos a que lo que no nos gusta nos duerme, ¿no? Nos aburre, lo tomamos con mucha pereza incluso. Entonces hay que procurar el espacio.
Yo sugeriría eso. Pero tener el objetivo de lectura, por supuesto, consciente. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Te da tiempo de leer un textito? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Yo les traigo un textito. Bueno, es que quería incluso hacer un ejercicio, pero lo voy a leer ya para no dejarlo guardado. Es un texto que quiero que disfruten. Entonces no se sientan presionados. Si quieren cierren los ojos, no se duerman. Dice el texto: mi hermano mayor y yo éramos dos niños despojados de un edificio muy alto, desde el que casi podía tocarse el cielo. Viajábamos con nuestros padres para visitar al hermanito enfermo, aunque todo lo que podíamos ver de él fuera un rostro lejano asomado a una ventana, una mano agitándose en un piso distante, en un pabellón especial y cerrado a las visitas. Los niños sanos no pueden entrar al lugar de los que van a morir. Hace poco pasé frente al hospital. Ya no me pareció tan grande. Caminé por los alrededores, los jardines tristes de árboles agobiados por el polvo sucio del aire. Antes el cielo no guardaba nubes tan pesadas, nubes estériles. Recordé mi fascinación por las máquinas que por unas monedas servían refresco, café con crema, chocolate frío o caliente. Solo la idea de hacer ese viaje de Cuernavaca a la Ciudad de México era emprender una travesía maravillosa. Entonces me preguntaba, ¿cómo sería ver la lluvia, los relámpagos, estando tan cerca del cielo? La piel se me erizaba al imaginarme aislado con otros niños en medio de una tormenta. A veces mis padres nos daban la noticia de que él vendría a pasar una temporada con nosotros. Su vida, su niñez, estuvo siempre entre el hospital y la casa, donde nos miraba trepar a los árboles. También he vuelto a esa vieja casa que ya no es nuestra. Ahí está todo, ahí se quedó todo, como si un día nos hubiéramos levantado para salir a la calle, solo con lo que traíamos puesto. Yo siento que nunca me mudé. Que allá permanece mi niñez de adivinanzas secretísimas, de columpios oxidados. Allá están los tesoros que enterramos, a los que nunca volvimos porque los mapas estaban errados. Los muros, el techo de vigas donde el gato defendía su territorio, el corral que papá construyó para criar pollos, las mañanas de sol, las tardes en que el perro nos seguía, nos ladraba, nos lamía amorosamente. Entonces éramos tres, los que a hurtadillas abríamos las llaves del gas para asustar a mi madre, los que una vez descubrimos que si le poníamos el mismo nombre a los pollitos era mala suerte, porque uno de ellos moría. Y así ungimos nombres distintos, nombres para lo que vivía, nunca para la muerte. Y por eso nos asombró su irrupción, aunque en realidad se iba y volvía engañosa. El hermano más pequeño ya no era nuestro. Era una concesión que llegaba a la casa con la primavera, se iba en otoño, regresaba a finales de verano y pasaba las navidades en otro lugar, entre niños que no eran los cómplices con quienes se metía bajo la cama para refugiarse, cuando sin darse cuenta aplastaban un pollo con las ruedas de la bicicleta. Mi hermano mayor y yo nos quedamos solos, en la casa que olía a guayabas y toronjas maduras. Desconcertados, ahí supimos que algo se rompía afuera y algo se rompía adentro. Lo de afuera duró el tiempo que persiste una esperanza. Tratábamos de comprender por qué los días transcurrían sin que el hermano pequeño volviera de su edificio inmaculado y gigante, sin que abriera la maleta de viaje con objetos diversos, juguetes hechos por él mismo, sus dibujos, libros coloreados, pijamas, pantuflas y nos mostrara su cuerpo marcado por agujas. Lo de adentro era la infancia. Este es un cuentito de una autora mexicana, se llama Socorro Vanek. Es de Guadalajara, me parece. Si Guadalajara o Aguascalientes, búsquenla por allá en internet. Yo no les di el título del cuento. ¿Cómo creen que se llama el cuento? Un niño enfermo de algo.
¿Cómo? Mi viejo edificio. Mi viejo edificio, ajá. Cerca del cielo. Cerca del cielo. Infancia. Infancia. Cada uno está tomando distintos elementos, ¿no?, del texto. Y cada uno los está conectando con lo que conoce y con lo que dice el texto. Eso es la diferencia. Eso es la diferencia cuando conectamos lo que conocemos con lo que dicen los textos. Ahora, a través de este pequeño ejercicio o de un primer acercamiento a la lectura, nosotros podemos hacer distintos juegos para interesar al otro. Leer en voz alta, comenzar con el texto sin decir el título para que el otro lo adivine. Comenzar con el título sin decir el texto para que el otro se imagine de qué va a tratar el texto. Esa es otra estrategia. Decir, a ver, el cuento se llama Los retratos, ¿no? Ah, bueno, ¿de qué crees que va a tratar? Y así ir preguntando ciertos elementos. Ahora, ¿alguna otra idea de cómo se llama este que les leí? Para regresar a lo que les leí. Tiene que ver con el espacio. Se llama la casa. La casa, porque es ahí donde transcurre la niñez, ¿no? La niñez, el espacio donde jugaba con el hermano. Se llama Las vivencias. Las vivencias, exactamente. Se llama la casa. Ahora, esto que hicimos se llama inferencia de lectura, porque estamos tocándole algunos puntos al lector, al escucha, para que pueda motivar su imaginación. Otro de los aspectos en cuanto al contenido de este cuento sería preguntar ¿quién lo escribió? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. ¿Una mujer? Una mujer. Bueno, la autora es Socorro Ganegas, pero los escritores muchas veces ponen al personaje de distintos géneros, ¿no? Un hombre por ahí dice, ¿por qué un hombre? Hermano de Por acá dijeron que un hombre, ¿no? ¿Por qué un hombre? Porque en la lectura dice éramos 3 hermanos. Sí, si dice éramos 3 hermanos, quiere decir que lo escribió un hombre. Bueno, yo así lo sentí. Pero puede ser 2 hermanos y una hermana. por los detalles, podemos decir. Por los detalles. ¿Qué era una qué? Que era una mujer. Entonces los hombres no pueden poner detalles. Por lo mandosos Y los poetas. Esa es otra diferencia de lectura, ¿no? Preguntar quién crees que lo escribió. No dice, el texto no dice. No refiere el personaje, no refiere el sexo del personaje. Entonces, uno puede dejarlo a la imaginación o establecer, pero realmente no lo dice. Y así podemos jugar con los textos para que la persona se interese, interactúe y no solamente que nos vea leyendo o que leamos en voz alta, ¿no? Sino distintos contenidos o aspectos. Y ya después podemos formular preguntas. Primero, ¿te gustó el texto? ¿Qué te pareció? ¿Que jugáramos los pollitos? ¿No? ¿Qué sentiste del texto que fue triste? ¿Qué sentimientos te provocó? Eso con textos literarios, por supuesto, porque después con otro tipo de textos es complicado. Y bueno, hay muchas otras estrategias. Yo los invito a leer a Felipe Garza. Tiene libros muy interesantes acerca de la lectura, pero sobre todo se asientan en el contexto mexicano, ¿no? Es fundamental que están en nuestro contexto y son para nuestra